Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar en este video sobre la regla de sustitución o cambio de variable cuando uno de los factores en la multiplicación de polinomios tiene exponente menos 1. Entonces vamos a recordar un ejemplo de la regla básica. Tenemos 3 entre x, la integral. Si nosotros para resolver este tipo de integrales tenemos que hacer una adecuación que al que está como denominador, en este caso es la x, hay que subirlo al numerador, y para eso utilizamos una ley de las potencias que se llama inversa de la potencia. Entonces lo único que sucede aquí es que cuando nosotros subamos la x tenemos que primero identificar su exponente, en este caso es 1, cuando no se vea es 1. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lo subamos al numerador, la inversa de una potencia dice que va a pasar con el signo contrario el exponente, como lo tenemos aquí en esta parte. Entonces la x subió, tenía 1 de exponente, subió como menos 1. Entonces si nosotros intentamos resolver la integral por medio de la regla de integración de una potencia, de una variable elevado a una potencia, tendríamos un proceso como el que se ve en esta parte. Tenemos un 3, la x, el primer paso de la regla de integración es sumarle 1 a ese exponente. El segundo paso es dividir entre esa misma suma. Entonces menos 1 más 1 y acá abajo menos 1 más 1. Vemos que menos 1 más 1 es 0. Entonces tenemos 3x a la 0. Aquí no hay ningún problema con que el exponente sea 0, no es problema eso, porque al final de cuentas aquí aplicamos otra ley de las potencias que dice que cuando el exponente es 0, entonces eso es igual a 1. Entonces x a la 0 es igual a 1. Por 3 nos daría un 3, entonces aquí quedaría un 3. El verdadero problema es esto que está acá en el denominador, una división entre 0. Eso nos da un error matemático como aparece en la calculadora, una indeterminación. Entonces cuando nos da una indeterminación ya no podemos llegar al resultado es decir, calcular la integral. Entonces esta regla no sirve. ¿Qué regla ocupábamos? La siguiente. Dice que cuando nosotros tenemos un exponente a la menos 1, el resultado de la integral es el logaritmo natural de el valor absoluto de x. Estas barritas que están al lado de la x, o una de cada lado, significa valor absoluto, más c cuando es indeterminada. Entonces, mediante esta regla que tenemos aquí, nosotros podemos calcular la integral sin llegar a una indeterminación. Entonces, el resultado de hacer la integración sería lo siguiente. Aquí, antes de proceder a ver el resultado, vemos que aquí hay un 1. A lo mejor alguno de ustedes se preguntará dónde quedó ese 1. Ese 1 está aquí, antes de la palabra logaritmo, o de la abreviatura de logaritmo natural, multiplicando. Entonces es 1 por el logaritmo natural del valor absoluto de x. Ahí quedó ese 1, nada más que siempre cuando tenemos un coeficiente 1 en una función, pues no se escribe. Lo mismo que con el exponente, cuando es 1 no se escribe. Entonces, para que entendamos el resultado haciendo esta aclaración, entonces 3 queda aquí antes de la palabra o de la abreviatura logaritmo natural, y quedaría como 3 por el logaritmo natural del valor absoluto de x, más c cuando es una integral indefinida. Entonces es lo único que se hace. Ese 3 queda aquí antes del logaritmo y solo lo que va dentro del logaritmo natural es la x. Entonces cuando tenemos un término, así funciona y así se resuelve la integral. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un polinomio? En este caso, en el numerador tenemos un binomio x más 3 y acá tenemos un trinomio que es x al cuadrado más 6x más 4. Entonces cuando nosotros tenemos más de un término ya no podemos utilizar la regla que tenemos acá. Sin embargo, vamos a ver que la nueva regla se parece mucho, es casi idéntica. Pero no podemos hacer el procedimiento así tan sencillo como lo hicimos con el ejercicio. Entonces, cuando tenemos algo así, vamos a utilizar o vamos a intentar utilizar la regla de sustitución o cambio de variable, y en caso de que no se pueda, vamos a tener que
usar otro método, por ejemplo, la integración por partes. Entonces, tenemos esta integral. Vamos a tratar de aplicar la regla de sustitución. Entonces, para eso aquí hacemos la adecuación. Lo que está como denominador lo pasamos al numerador multiplicando, y como es su inversa es a la menos 1. Es decir, como pasamos todo, y así se debe de hacer, entonces el exponente de todo aquí es 1. Aquí va un exponente 1. No es el de la x cuadrada, no es el de 6x, no es el del 4. Debe de ir un exponente general. Entonces, cuando no haya un exponente general, quiere decir que el exponente es 1. Cuando nosotros subimos ese denominador al numerador, entonces pasa con exponente menos 1, como lo tenemos aquí. Y ya en lugar de ser una división o una fracción, ya es una multiplicación. Entonces, lo primero es acondicionar o escribir la función que está dentro de la integral de una manera que podamos usar una de las reglas, ¿no? Entonces, la regla de sustitución o cambio de variable es este de aquí, que ya vimos en videos anteriores. Entonces, para poder aplicar esta regla, primero debemos de ver que se cumplan dos condiciones. Primero, dos condiciones para intentar hacerlo. Entonces, la primera condición es que la diferencia de grado entre los dos factores que hay en la función sea 1. Entonces aquí, como tenemos una x al cuadrado, entonces el grado es 2. Y acá, como no tenemos una x, el grado es 1, es una función lineal, y acá es una función cuadrática. Si restamos lo que es el grado, nos va a dar 1, entonces cumple la primera condición. Segunda condición, eliminar el factor de grado menor, es decir, ver si se puede eliminar este x más 3. Entonces, para eso vamos a tomar la función de grado mayor, que es x cuadrado más 6x más 4, la vamos a igualar a u. El siguiente paso es derivarla. Entonces, derivada de x al cuadrado es 2x. Derivada de 6x es 6 y derivada de 4 es 0. Entonces la del 4 ya no se escribe. Entonces la derivada es 2x más 6. Lo que sigue es verificar si esa derivada se parece a esto que está acá, el factor del grado menor, que es x más 3. Cuando tenemos más de un término, se recomienda o se condiciona que debe de ser igual para poder hacer una eliminación. Entonces aquí no es igual totalmente. O sea, x más 3 y aquí es 2x más 6. Sin embargo, si nosotros utilizamos la factorización, entonces aquí tenemos una x, aquí tenemos otra x, sacamos al 2 de manera que quede multiplicando de esta manera. Y aquí 6 entre 2 es 3. Entonces factorizar 2x más 6 queda como 2 por x más 3. Entonces, si nos damos cuenta, esto que está dentro del paréntesis, que fue la factorización, parte de la factorización, se parece al x más 3, o es lo mismo. No tenemos un 2 de más, pero ese 2, como es un número, no incluye una variable, puede funcionar. Es decir, el que haya un 2 acá no quiere decir que no se aplique la regla. El chiste es eliminar a la x. Si nos queda un numerito, es posible utilizar el método de sustitución. Entonces, el siguiente paso, como ya vimos que se cumplen las dos condiciones, entonces vamos a despejar a dx para poder aplicar la regla de sustitución, y nos queda de la siguiente manera. Ya en anteriores videos dijimos que cuando lo que queremos despejar está en un denominador, lo único que hacemos es intercambiarlos. Entonces aquí intercambiamos dx por este binomio, ¿no? Entonces queda de la siguiente manera, nada más se intercambiaron de lugar. Entonces vamos a intentar aplicar la fórmula que tenemos aquí. La integral de u a la n de u es igual a u a la n más 1 entre n más 1. Entonces,
Ya lo tenemos acá de azul. Hacemos la sustitución, x más 3 se queda igual, no hay con qué sustituirla. X cuadrado más 6x más 4 se sustituye por u, dada la igualación que tenemos aquí. Entonces, en lugar de escribir x cuadrado más 6x más 4, escribimos u a la menos 1, porque también tenemos aquí a la menos 1. Entonces, todo el trinomio se cambia por u y se deja el exponente que es menos 1. Y en lugar de dx ponemos su equivalencia que es du entre 2 por el binomio que es x más 3. Entonces sacamos de la integral todo lo que no sea u y nos queda de la siguiente manera. Entonces ya ahí sacamos de la integral y solo nos quedó u a la menos 1 de u. Entonces todo lo demás se sacó de la integral. Entonces aquí este x más 3 se elimina con este x más 3. Entonces vemos que la x se elimina. O sea, nos quedan números y todo queda con la variable u, tanto aquí como acá en du. Entonces se elimina. Entonces ahora lo que sigue es, a veces cometemos el error de decir, como eliminé lo de arriba y solo me quedó el 2, pues lo pongo como un entero. Cuando no es cierto. Entonces, si el 2 está como denominador, no se puede pasar al numerador o como entero por arte de magia. Debe de haber una regla por la cual tenga que subir, si no se queda abajo. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces de esta eliminación nos queda un medio. ¿Sale? Para que no vayamos cuando tengamos un ejercicio similar, no vayamos a escribir nada más el 2, lo cual es incorrecto. Entonces tenemos u a la menos 1 de u. E intentamos utilizar la fórmula de rojo que tenemos acá de este lado. Entonces sería sumarle 1 al exponente y dividir entre esa misma suma. Como vemos, nos pasa lo mismo que teníamos acá en un principio. Tenemos u a la 0 y tenemos una división entre 0. Entonces esto se convierte en una indeterminación, lo mismo que pasó en el ejercicio de acá arriba. Entonces no podemos utilizar la fórmula de manera directa como la vemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a utilizar, aquí tenemos la fórmula de una integración básica. Entonces esa es y acá tenemos la fórmula de integración por cambio de variable. Si ustedes se dan cuenta en la mayoría de lo que vemos es similar. Entonces lo único que cambia es que en lugar de x ahora es u. Entonces eso se debe a la regla de sustitución o cambio de variable, que se tiene que cambiar la variable como su nombre lo dice. Entonces al final de cuentas es similar, pero tiene sus particularidades. Este es para integrar directamente, esto es para hacer integración por cambio de variable. Entonces tenemos nuestra integral, hacemos lo mismo que tratamos de hacer en la diapositiva anterior, subimos nuestro denominador con exponente menos 1. Ya vimos que se cumplen las dos condiciones. Si vemos hasta esta parte de aquí es cuando cambia el procedimiento. Hasta aquí en este paso es lo mismo que aplicamos en la diapositiva anterior. De aquí hacia adelante, que ya es la última parte nada más, es donde cambia nuestra forma de realizar la integración. Es decir, cambiamos la fórmula, en lugar de utilizar la de una potencia, utilizamos esta que vemos del lado derecho, la que estoy encerrando. Entonces ya vimos que la otra no se puede usar, entonces vamos a utilizar esta. ¿Qué es lo que hacemos nada más? Pues en lugar de sumarle 1 al exponente y dividir entre esa misma suma, lo que aplicamos va a ser un medio, la integral de lo que está adelante del signo va a ser el logaritmo natural, como se ve aquí, del valor absoluto de u.
Entonces aquí en este es donde cambió. Si nos damos cuenta, regresamos el video, aquí es donde cambió la forma de integrar. Entonces ya aquí en este paso ya está integrado. Ya aquí ya integramos nuestra función. Solo nos falta un paso adicional, que es volver a nuestra variable original. En lugar de u tenemos que regresar a lo que es x. Entonces en lugar de u vamos a escribir su valor, que es x cuadrada más 6x más 4. Y eso sería todo lo que se tiene que hacer. Y entonces esto que tenemos aquí del lado derecho es el resultado de la integral. Entonces es un medio por el logaritmo natural del valor absoluto del trinomio x cuadrada más 6x más 4. Y como es una integral indefinida, se le escribe al final más c. Entonces este es todo el procedimiento. Si ustedes se dan cuenta, no es demasiado, es casi, al final de cuentas fueron los mismos pasos, nada más que en lugar de aplicar una fórmula aplicamos otra. Y así es de sencillo. Entonces cuando usted ya lleva práctica, pues a lo mejor lo más complicado es entender aquí esto de adecuar la función, ver si se puede aplicar el método, hacer la derivada y hacerle el despeje. Entonces esto que tenemos aquí a lo mejor podría ser un poquito lo más complicado. Sin embargo, cuando nosotros aprendemos a hacer esto que tenemos aquí, ya lo demás se vuelve más fácil. ¿Por qué? Porque se parece mucho a lo que es una integración básica. Entonces espero que haya quedado claro. Muchas gracias por ver el video.